Buenos días, compañeros. Yo soy Jessica Michelle Ortiz Puga. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me encuentro en el módulo de Aspectos Culturales y Psicosociales del Mexicano en la licenciatura de Ciencias del Comportamiento Humano. Eh, el nombre de este reto tiene, lleva por nombre el Desarrollo Económico y Empresarial en México. A continuación, en las siguientes diapositivas vamos a ver un poco de este tema. Empecemos. Primero que nada, empezaré por una descripción general del problema, ya que en México a lo largo del tiempo se ha debatido sobre si es un país de clase media o no. Es importante saber que la mayoría de los mexicanos creemos ser clase media cuando no es así, ya que para ser clase media, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social de Evalúa de Ciudad de México, se necesita tener ingresos que permitan satisfacer necesidades de educación, de salud, de servicios sanitarios, de drenaje, de teléfono, seguridad social, electricidad, combustible, bienes durables básicos y no trabajar más de 48 horas a la semana, pues lo cual sabemos que eso casi no pasa. Entonces, en promedio, la clase media en México logra estar ganando en promedio 16,000 pesos por persona. Y pues si realmente hacemos cuentas, no pertenecemos a la clase media porque no es lo que ganamos y no podemos cubrir pues todas estas necesidades que de las que nos hablan. Entonces, por eso es que sería un mito decir que somos pues de la clase media, ya que creo que pertenecemos más a la clase baja la mayoría de los mexicanos, y quien se colocaría en la clase media podrían ser las personas que nosotros creemos que son ricos en cuanto pues sí, a las estadísticas de la economía en nuestro país. Ahora bien, en, a continuación podemos ver que para medir el bienestar económico, pues se necesita ajustar el ingreso familiar tomando en cuenta las diferencias en el tamaño de las familias. Es por esta razón importante utilizar la información de los socioeconómicos y la estructura empresarial de México y su desempeño. ¿A qué nos referimos con el tamaño de las familias? Pues sí, a cuántos integrantes hay, porque obviamente entre más integrantes, pues más son los gastos económicos que existen. Actualmente hay un menor número de personas y hogares viviendo en condiciones de clase media en México, ya que lo que prevalece es la pobreza y la clase baja. Era lo que les comentaba, y obviamente entre más personas vivan en una familia, por ejemplo, no es lo mismo mantener a lo mejor un hijo que mantener cuatro, tres, cinco. Obviamente ya nuestro sueldo se divide entre todas las personas que habitamos el hogar, ¿no? Aquí en este gráfico podemos observar a los hogares y personas por clases sociales. Por ejemplo, la clase alta sería el 2,50, personas pues 1,71. La media son 42,42 y son 39,16. La baja 55,08 hogares y de personas 59,13. En este podemos ver ya en la gráfica la pobreza y la clase baja. La población con situación de pobreza pues equivale al 42,6 y la población en clases segmentos bloque bajo 59,1. O sea que no alcanzamos ni siquiera llegar al estatus de clase media, que era algo que explicaba en la diapositiva anterior. Pues bien, es importante saber que actualmente las pequeñas y medianas empresas, las pymes, son elementos importantes para que la economía del país crezca y se vuelva competitiva a pesar de que los grandes retos, a pesar de que existen grandes retos a los que deben de enfrentarse. Pues bueno, obviamente, al hacer unos censos económicos, pues va involucrado pues los lugares que generan empleos. Entonces, por eso es importante que mencionemos y hablemos de las pequeñas y medianas empresas que existen, ya que ahorita vamos a ver qué es lo que más prevalece pues en nuestro país. Mm, ya que el desarrollo y consolidación son los ejes fundamentales para el desarrollo del país. Estos utilizan el diseño, fomento y promoción de programas y herramientas para crear, consolidar y desarrollar a estas empresas que en suma representan el 99% de los negocios que existen en el país y además generan cerca del 80% de los empleos. De acuerdo con la Secretaría de Economía del 2006 al 2012 es lo que nos informa que pues las pymes es lo que más existe, que era algo que les estaba explicando. Otro dato importante es que el sector son las grandes empresas nacionales solamente ocupa el 1%
de presencia en el país y produce el 65% del Producto Interno Bruto. Esto igual de acuerdo a la Secretaría de Economía. Entonces podemos ver que las empresas nacionales pues son, ahora sí que generan un poco menos de empleo, ya que pues también los mexicanos a veces optamos por crear nuestro propio negocio porque consideramos que podemos tener pues más ganancias económicas. Pues bien, aquí como podemos ver, está la gráfica de los números de establecimientos, que de acuerdo con el Censo Económico del 2019, pues cómo crecen, podemos ver qué existe más, ¿no? Cuántos nacen, cuántos mueren. Por ejemplo, en el 2019 los censos económicos identificaron que en México había el 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal. De estos, 99.8% pertenece al conjunto denominado MIPYME. Este dio trabajo a 27,000 personas, de acuerdo con el INEGI del 2022. Ahora bien, aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque recordemos que en el 2019 pues México vivió una situación de pandemia. Entonces, pues aquí hicieron como que el estatus de, por ejemplo, cuántas iniciaron, ¿no? En el censo económico inician eh, 4.857.007 empresas, MIPYMES, que sería el dato inicial. Pero después de ahí, pues en el 2020 y 2021, pues nacen otras empresas. Pero como ya mencionaba, hay que rescatar también la situación que estuvimos en pandemia. Entonces, pues obviamente también hubo muertes empresariales, por así decirlo. Y pues ya, a continuación podemos ver en la actualidad cómo está, ¿no? En el 2020, 2021, y ahorita estamos en el 2023, pero pues recordemos que ahorita es lo más, como que lo actual, ¿no? Lo actualizarnos sería esta situación y pues ver que sí hubo, entre las muertes que hubo en ese lapso de la pandemia, recordemos que pues a todos, ¿no? Fue una situación complicada en todo el país y más pues en tanto en la economía como en los empleos, en las empresas, hubo situaciones gracias, pues no gracias, ¿verdad? Sino que debido a la pandemia. A continuación hablaremos de algunos teóricos. Me remonté un poquito hacia, ahora sí, cómo evolucionó. Por ejemplo, Díaz Guerrero nos mencionaba que la clase media es muy alta, altamente valorada en México, donde la desigualdad socioeconómica es mayor. Salir de pobre tiene mayor valoración. Con esto podemos hacer una comparación con que el pobre es más respetado que en Estados Unidos. Nuestro país es más respetado. Y al mismo tiempo se respeta más a la gente rica, lo que indica que el antagonismo de clases se haya desplazado o negado. En México, a la gente de bajo estatus socioeconómico se le otorga un lugar en el respeto social, mientras que dicho respeto es menor en Estados Unidos, ya que se prioriza la posición económica. El estatus y posición económica son casi sinónimos. En México median otro tipo de afiliaciones. Esto nos lo dice Perú 2010. Aquí puedo rescatar que, por ejemplo, sí, en nuestro país no viene existiendo la clase media. Aquí solamente y entre todas las personas, nuestra cultura, siempre hemos definido pobres y ricos. Entonces, por eso es que dicen que tienen una mayor valoración o tenemos mayor valoración aquellos que pertenecemos a la clase baja. Pobres, como solemos decirle. Entonces, ¿por qué? Porque al final es como que la persona que necesita más y sobresale y genera ingresos en nuestro país, ¿no? Ahora vamos a ver lo que Hansel nos menciona. Él nos señala justamente algunos de los obstáculos que se oponen al futuro crecimiento económico, precisamente porque no podemos llegar a ser de clase media, ya que se deriva de las tendencias demográficas, la debilidad de los ingresos estatales, el desequilibrio externo, pero también él confiaba en la capacidad del sistema político para vencernos. Si nos damos cuenta que este hecho compromete la estabilidad política del sistema de acuerdo con Ross 1974. ¿Por qué entra la política? Porque como sabemos, pues todo nuestro país también está regido por nuestros políticos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, pues tendrían que ver con diferentes organizaciones para llegar pues sí, a que nuestro país tenga ese crecimiento económico que necesitamos para al menos llegar a ser la mayoría de los mexicanos del estatus de clase media. Ahora bien, los tres grandes sectores
de actividad económica más importante de nuestro país son la industria manufacturera, el comercio y el sector servicios, que en su conjunto poseían en el 2003 99,2% de las unidades económicas del país y el 88,8% del personal ocupado, de acuerdo con INEGI en el 2006. Por otra parte, el incremento en la participación de las pymes, que constituyen una columna vertebral del desarrollo de la economía de mercado, muestra en México un aumento mínimo en las pequeñas empresas y peor aún, una disminución de 0,9 a 0,8 en el caso de las medianas empresas. Entonces, como podemos ver, pues aquí la manufacturera es lo que más ha prevalecido pues en nuestro país para generar empleos. Ahora bien, en el censo del 2014 que realizó el INEGI, se obtuvieron los siguientes datos que podemos ver en esta gráfica, de los cuales podemos observar que de acuerdo a la estratificación de la pymes, las microempresas son las que generan mayor número de empleos, a pesar de que algunas de ellas son administradas por los dueños. Las pequeñas empresas generan el 15,1%, mientras que las medianas el 16,6%. Y por último, lo que ocupan el segundo lugar de generación de empleos son las grandes empresas. Esto se debe a que tienen definidos procedimientos que le permiten la contratación de personal para cada puesto. Esto de acuerdo con nuestro censo económico del 2014, como ya lo mencionaba. Ahora bien, para lograr un crecimiento elevado y sostenido es necesario recuperar altas tasas de inversión pública en infraestructura, una política monetaria que impida apreciaciones significativas y persistentes, fortalecer el sistema financiero para otorgar créditos al sector productivo y una política moderna de desarrollo sectorial que impulse la innovación, la inversión en nuevas actividades. Eso es a lo que me refería, que también estos políticos deben de estar presentes para que como país pues crezcamos en nuestro desarrollo económico. Ahora bien, para concluir con esta investigación, es importante saber que actualmente en México el sector empresarial se ha desarrollado en su mayoría en el área de la manufactura de autos, en la que se ha desarrollado. De igual, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, es una prioridad para el crecimiento económico de México. Si quieren mantenerse, crecer y desarrollarse, tienen que plantear estrategias que les permitan alcanzar su desarrollo empresarial. El desarrollo empresarial debe ser integrador, con crecimiento económico, debe tener una cultura empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación. Como pudimos analizar durante nuestra investigación, el INEGI es quien se encarga de de los usos económicos en México. Esto nos ayuda a saber cómo va evolucionando el estatus económico del país, como de las personas, y con esto podemos ver que el no estar contemplados dentro de la clase media es debido a la situación precaria de los salarios, además de la cultura laboral que se tiene. Y de acuerdo con la dimensión social de las empresas, el Consejo Coordinador Empresarial, junto con más de 150 organizaciones y empresas, presentaron un decálogo de compromisos que las empresas asumen con la sociedad, sus colaboradores, el medio ambiente, el cumplimiento de la ley, entre otros temas. Mm, ¿Esto para qué se hace? Es para trabajar en la consolidación de un país más justo, inclusivo, responsable y sostenible. Entonces, tenemos varias oportunidades, varias organizaciones que nos pueden ayudar a crecer como país y poder obtener pues sí, llegar a una clase media y que nuestro desarrollo económico pues sea justo. Al final, entre todas, la competitividad que se tiene con otros países. Aquí están se encuentran mis referencias de la información que obtuvimos y pues bueno, solo me queda agradecerles por haberse dado el tiempo de ver este video. Hasta luego.